El día de hoy aprenderemos a hacer esta exquisita receta, chuletas en salsa verde. ¡Vamos a ella! Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Para preparar la salsa verde vamos a necesitar 1 kilo de tomate verde, 2 chiles serranos, un manojo de cilantro, 1/4 de cebolla y 2 dientes de ajo. También de verduras vamos a ocupar 2 chayotes y una lata de elote dorado. Y de carne serán chuletas naturales de cerdo, 1 kilo, las cuales haremos una preparación licuando una pizca de orégano, lo que agarren tus 2 dedos, de tomillo y comino, con 3 dientes de ajo y 1/4 de cebolla, y manteca de cerdo para sellarlas. También le vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Empezaremos haciendo el sazonador de las chuletas. Esto es para que estén en reposo mientras nosotros preparamos la salsa. Vamos a empezar agregando 60 mililitros de agua, el 1/4 de cebolla, los 3 dientes de ajo, la pizca de tomillo, la pizca de comino y la pizca de orégano. Y licuarás. Una vez licuado, se lo vamos a agregar a las chuletas naturales de cerdo por ambas caras, a que queden bien impregnadas. La sal y la pimienta se agregará antes de empezar a sellarlas. Vamos a dejarlas reposar el tiempo en lo que preparamos la salsa verde, dejándolas que estén a temperatura ambiente. En este comal empezaremos a asar los tomates, poniéndolos con el pedúnculo para abajo, para hacer su cocción y asado más rápido. Junto con los 2 chiles serranos, los 2 dientes de ajo y el 1/4 de cebolla. Pelarás los 2 chayotes, quitarás las puntas y también la parte superior del chayote. Cortarás en tiras y luego cortarás en cubos, aproximadamente de 1 centímetro. Voltearemos los tomates, la cebolla, los chiles para impedir que estos se vayan a quemar. Y también vas a retirar los 2 dientes de ajo, los cuales agregaremos a la licuadora junto con los tomates, los chiles, al cual le vas a quitar el rabito, la cebolla y el cilantro. Le agregarás 1 taza de agua para poder licuar con las 2 cucharadas de sal. Una vez licuado, lo vas a agregar a esta cazuela a la cual ya tiene las 3 cucharadas de manteca de cerdo y empezarás a sofreír la salsa. Agregaremos sal y pimienta a las chuletas para empezar a sellarlas. En esta cazuela pondremos 3 cucharadas de manteca para empezar a sellar las chuletas, una vez que esta esté bien caliente. Esto va a ser rápido, vas a ir agregando de una en una. Voltearás y sellarás de ambos lados. En la otra cazuela se observa la salsa. Como puedes ver, tiene una espumilla arriba. Esto significa que todavía no está bien cocinada. Vamos a seguir sellando cada una de las chuletas. Sacarás e irás metiendo una a una. El sellado de la chuleta por lado es de 30 segundos. Una vez selladas, vamos a agregar todas nuevamente a la olla y las vamos a dejar aquí. Vamos a bajarle la temperatura a la flama. Ya nuestra salsa prácticamente ya casi está lista. Este caldillo que ves aquí es el que soltaron las chuletas cuando estuvieron en reposo. Vamos a agregárselo para que tenga mejor sabor. Es momento de agregarle la salsa a las chuletas. Recuerda que siempre que cocines carnes, deben de estar las dos a la misma temperatura caliente. Lleva 15 minutos a partir de que agregué la salsa y esta ha estado hirviendo. Es momento de agregarle el chayote. Taparás y seguirás cocinando durante 15 minutos más. Pasado el tiempo, la vamos a destapar y ahora vamos a agregar la lata de elotes dorados con todo y el caldo que ésta trae. Esperaremos que ésta tome nuevamente el hervor y a partir de que rompa el hervor vamos a contar 10 minutos más para que nuestro platillo quede listo. Han pasado los últimos 10 minutos y nuestro guisado ya quedó listo. ¿Cómo te puedes dar cuenta que ya está listo? Cuando veas esos pequeños bordes y el centro que se vea la grasita. Esto significa que ya está bien cocinado nuestro guisado. Es momento de presentarlo. Pues así quedaron nuestras chuletas en salsa verde el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar.
Hasta luego.